Buenos días, Buenos yo días, soy el profesor. doctor Oliver Bosque. Antes de iniciar el examen físico-neurológico, voy a realizarte algunas preguntas para conocer el estado general de su salud. Así que espero su colaboración y su honestidad. Bueno, ¿podría indicarme su nombre completo y su edad, por favor? Mi nombre completo es Wilson Ismael Poma Uquilla y tengo 19 años. Perfecto. ¿A qué se dedica actualmente? Soy estudiante universitario. Muy bien. Y dígame, ¿cuál es el motivo de su consulta el día de hoy? Simplemente quiero hacer un chequeo de rutina para evaluar cómo estoy de mi salud. ¿Y últimamente no se ha sentido cansado? Sí, un poco por las tardes. Y cuénteme un poco más. ¿Usted hace cuánto ha notado este cansancio? Generalmente es después de regresar de clases, cuando voy a mi casa, me siento muy cansado y de repente tengo sueño. ¿Y este cansancio es constante? No generalmente, solamente cuando la jornada es bien pesada, pero como usted sabe muchas veces es casi todos los días. Por supuesto. Dígame, ¿usted también ha notado pérdida de fuerza en brazos o en sus piernas? No. Ok, entonces también me puede comentar si ha presentado hormigueos, algún tipo de adormecimiento o pérdida de sensibilidad en alguna parte. No. ¿No? ¿Y ha tenido algún tipo de dolor de cabeza frecuente o intenso? No, no frecuente ni intenso. Lo normal, de vez en cuando hago mucha actividad o tal vez cuando hace mucho sol, pero nada que no sea tolerable. Ok, muy bien. Cuénteme, ¿también usted de repente ha presentado mareos, la sensación de vértigo o pérdida del equilibrio? Muy bien. ¿Ha tenido alguna dificultad para hablar, entender o ha perdido el sentido de las palabras alguna vez? No. Ok. ¿Y en su proceso académico, usted ha tenido problemas de memoria o de concentración? No, no realmente. Solamente el cansancio que a veces no tengo ganas de estudiar o hacer alguna cosa. Ok. Y respecto a su visión, ¿ha tenido alguna vez algún tipo de visión borrosa? ¿Ha visto en doble o ha tenido alguna pérdida visual? No. Ok. ¿Y usted no ha oído de repente zumbidos o ha tenido una disminución en su audición? Ok. Ya. ¿Ha presentado temblores, movimientos involuntarios o algún tipo de rigidez muscular? Ok. ¿Y ha presentado episodios de pérdida de conciencia o, en el peor de los casos, convulsiones? Ok. Ya. ¿Ha tenido algún tipo de antecedentes de enfermedades como diabetes, hipertensión o alguna enfermedad específica neurológica? Que yo sepa, no. Ok. ¿Toma algún medicamento? ¿Consume alcohol o tabaco o alguna otra sustancia? Ok. Ya. Y respecto a los antecedentes en su familia, ¿no ha habido algún tipo de enfermedades neurológicas como epilepsia, actividades cerebrovasculares o algún tipo de enfermedades neurodegenerativas? No. Ok. Ya. Entonces, por lo que usted me comenta, usted se trata de un paciente que, como mencionó, acude a un control de rutina. Me comenta igual que no presenta síntomas neurológicos focales, no presenta tampoco fatiga ni somnolencia relacionados a la carga académica y al descanso. Así que con esto en mente, ahora sí vamos a empezar a realizarle el examen físico neurológico para evaluar de manera sistémica el funcionamiento de su sistema nervioso. Muy bien. Antes de continuar con el examen físico neurológico, es importante realizar una aclaración clínica fundamental. En este caso, el paciente se encuentra consciente, alerta, orientado en tiempo, espacio y persona. Por lo tanto, no es necesario aplicar la escala de coma de Glasgow, ya que esta herramienta está diseñada para evaluar alteraciones del estado de conciencia. Sin embargo, hablar de evaluación neurológica sin mencionar la escala de coma de Glasgow sería un error formativo, ya que es una de las escalas más importantes y universalmente utilizadas en la práctica médica. Por esta razón, aunque no se aplique en este paciente, se explicará de forma sencilla y rápida cómo se realiza. La escala de coma de Glasgow es una herramienta utilizada para evaluar y calcular el nivel de conciencia de un paciente, además de apoyarnos a clasificar los traumatismos craneoencefálicos. La dividiremos en tres categorías:
a las que les daremos una respectiva puntuación cuya suma nos dará una puntuación máxima de 15 o una puntuación mínima posible de 3. De manera sencilla para recordar las categorías es OVM, que hacen referencia a ocular, verbal y motor. En este mismo orden se enumerarán ocular 4, verbal 5 y motor 6. Como ya lo dijimos, el total en ocular es de 4 y se evaluará de la siguiente manera. En el momento en el que nosotros veamos al paciente debemos preguntar si éste mueve los ojos de una forma normal o espontánea. Si es así, tendrá una calificación de 4. Si el paciente no presenta estos movimientos espontáneos pero responde al pedírselo, tendrá 3. Si no responde al estímulo auditivo pero hace con un estímulo doloroso, tendrá una puntuación de 2. Y si no responde por nada, su puntuación será de 1. Para la siguiente categoría se evaluará el componente verbal. Nos preguntamos si el paciente está contestando de una manera normal. Esto se logra con 3 preguntas, en las cuales evaluaremos persona, tiempo y lugar. Como por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué día es? Si contesta correcto a las 3 preguntas le daremos una puntuación de 5, por lo que diremos que se encuentra orientado. Pero si no responde a alguna de las 3 preguntas de manera adecuada le pondremos una calificación de 4 y daremos por hecho que se encuentra desorientado. En el caso de responder de manera inapropiada a las preguntas, como por ejemplo ¿dónde estás? Y él responde pepino, nosotros le clasificaremos con 3. Si por otro lado responde con sonidos que no podemos comprender, tendrá una calificación de 2. Y si no responde a nada, le pondremos 1. Por último, evaluaremos el componente motor, en el cual, si el paciente puede seguir órdenes como elevar las manos, pondremos una puntuación de 6. En caso de no seguir órdenes, tendremos que aplicar un estímulo doloroso, y si es capaz de localizarlo, le pondremos 5 puntos. Si retira el dolor, la puntuación será de 4. Por otro lado, si presenta una flexión anormal o posición de decorticación, la puntuación será de 3. Si el paciente presenta una extensión anormal o postura de descerebración, serán 2 puntos. Y si el paciente no responde, la puntuación será de 1. Nivel de conciencia conservado, ahora se procede a evaluar la orientación. Esto refleja la integración cortical y la función cognitiva global. Asimismo, se explora la orientación en persona, tiempo y espacio mediante preguntas claras, simples y progresivas, que van a ser formuladas de manera progresiva durante esta entrevista. Muy bien, ahora dígame, ¿cuántos años tiene? 19 años. ¿Podría decirme en dónde nos encontramos en este momento? Estamos en Río Hospital. ¿Y en qué ciudad estamos? En Río. Y dígame, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es 15 de enero del 2026. Ok, aquí podemos ver que el paciente responde correctamente a todas nuestras preguntas, lo que indica que se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona. La desorientación temporal suele ser la primera en alterarse en procesos confusionales, demencias o encefalopatías metabólicas. La desorientación espacial sugiere un compromiso cortical. Ahora voy a darte algunas órdenes y voy a evaluar si es que puedes seguirlas adecuadamente. Primeramente, ¿puedes cerrar tus ojos? Ok. Ahora, con tu mano derecha puedes tocar tu oreja derecha. Ok. Y ahora con tu mano izquierda puedes tocar tu rodilla derecha. Muy bien. Ahora puedes hacer lo mismo pero con el mano y la rodilla opuesta. Muy bien. Ahora aquí podemos ver que el paciente ejecuta de manera adecuada las órdenes, lo que nos indica de que el paciente tiene una adecuada comprensión verbal. Si es que el paciente no comprendiera estas órdenes, pese a oírlas correctamente, se debería sospechar de una afasia sensorial, generalmente asociada a lesiones del lóbulo temporal dominante. A continuación, procedemos a evaluar la capacidad de nominación, lo que corresponde a mostrarle al paciente objetos de uso cotidiano y ver si es que puede identificarlos. Muy bien, Ismael, ahora voy a mostrarte algunos objetos y me vas a responder si es que puedes identificarlos. Primeramente,
¿Podrías decirme qué es esto? Claro, ese es un esfero. Muy bien. Ahora podrías decirme qué es este objeto. Un corrector. Muy bien. ¿Y qué es esto? La tapa del corrector. Perfecto. Y finalmente, ¿qué es este objeto? Un resaltador. ¿Podrías decirme qué color es? Rosado. Muy bien. Entonces, en esta dinámica podemos observar que el paciente puede identificar correctamente estos objetos, lo que indica que no existe anomia. La dificultad para nombrar objetos es un signo frecuente en lesiones temporales o parietales del hemisferio dominante. Ahora vamos a evaluar la repetición. Esta es una función clave que permite valorar la integridad del fascículo arqueado, que es una estructura que conecta las áreas de Broca y de Wernicke. Muy bien, Ismael. Ahora voy a decirte algunas palabras y quiero que repitas después de mí. Ni sí, si no, ni pero. Sí, no, ni pero. Muy bien. El paciente repite esta frase sin dificultad. La alteración aislada de repetición con comprensión y expresión relativamente conservadas es característica de la fascia de conducción. Posteriormente, vamos a evaluar la memoria, comenzando por la memoria inmediata o también llamada de fijación. Voy a solicitar al paciente que repita una serie de palabras pertenecientes a categorías semánticas distintas. Muy bien, Ismael. Ahora voy a decirte 3 palabras y quiero que pongas atención a ellas, porque voy a pedir que las repitas después. Escoba, varilla, chocolate. Escoba, varilla y chocolate. Muy bien. Ismael, ¿podrías decirme cómo se llama tu madre? Mi mamá se llama Sandra. Sandra. ¿Y cómo se llama tu padre? Wilson. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Y qué estudia ella? Es doctor. Es doctora ahora, muy bien. ¿Y tú te has inspirado en estudiar medicina también por tu hermana? Sí, verdad, sí. Porque me gustaba mucho ver todo lo que ella hacía, cómo se ponía el uniforme, todo lo que me contaba. Oh, perfecto. ¿Podrías decirme cuándo cumples años? Claro, yo cumplo años el 29 de febrero. Muy bien. Y si es que yo fuera a regalarte un pastel de chocolate, ¿no lo comerías entero? Chocolate, no me gusta. ¿No te gusta tanto el chocolate? Me gusta más el pastel. Muy bien. Ahora, Ismael, dime las 3 palabras que repites. Escoba, varilla y chocolate. En este caso pudimos ver que el paciente ha revocado correctamente las 3 palabras. Esto nos indica una memoria de evocación que se encuentra conservada. La memoria retrógrada evalúa la capacidad del paciente para recuperar información almacenada previamente, y su alteración puede deberse en demencias, traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares o procesos neurodegenerativos. De manera complementaria, podemos explorar la memoria retrógrada mediante preguntas sobre hechos pasados, personales o generales. Muy bien, Ismael, ¿podrías decirme cuándo obtuviste tu licencia de conducción? Claro, yo lo obtuve cuando estaba en segundo semestre de la carrera. Me acuerdo que justo ese día estaba usando un buzo de cuello tortuga mostaza. ¿Podrías decirme en qué año te graduaste del colegio? Claro, yo me gradué en el año 2000. Ok. ¿Podrías decirme también cuándo fue la última vez que realizaste algún tipo de actividad física? O sea, de algún tipo de ejercicio específico. Cualquier tipo. Camino claro todos los días, pero creo que así algún deporte específico. Natación la realicé el mes pasado. Ok, ¿recuerdas específicamente qué día? El día exacto no, pero fue en vacaciones. Ok. Las respuestas adecuadas por parte de nuestro paciente nos confirman que tanto la memoria reciente como la remota se encuentran preservadas. Esta etapa se basa principalmente en la inspección cuidadosa del paciente, tanto en reposo como en movimiento. Desde el primer momento, el examinador observa las fases del paciente, entendida como la expresión facial espontánea en reposo y durante la conversación.
El médico se sitúa frente al paciente manteniendo contacto visual y analiza si la expresión facial es simétrica, si existe movilidad espontánea de ambos lados del rostro y si la expresión es congruente con el estado emocional del paciente. En un paciente neurológicamente sano, la fascia es simétrica con movilidad adecuada de las cejas, párpados y comisuras labiales. No se observan asimetría, rigidez ni pérdida de la expresión. La presencia de una fascia inexpresiva con disminución del párpado y aspecto de cara en máscara sugiere compromiso extrapiramidal, como en la enfermedad de Parkinson. Una fascia asimétrica puede orientar a parálisis facial periférica o central, dependiendo si se afecta toda la hemicara o solo el territorio inferior. Fascias dolorosas, ansiosas o inexpresivas también pueden sugerir procesos neurológicos o sistémicos asociados. Posteriormente se observa la actitud del paciente, es decir, la postura que adopta de forma espontánea. El paciente se encuentra sentado de manera relajada, con el torso erguido, sin inclinaciones anormales, sin rigidez ni posturas forzadas. Las extremidades se encuentran en posición natural, sin flexiones o extensiones involuntarias. Se evalúan los decúbitos que corresponden a la posición que adopta el paciente cuando se encuentra acostado. Por favor, ¿puede acostarse? Aunque en esta ocasión el paciente acude al control ambulatorio y no presenta patología aguda, se observa que al recostarse lo hace de manera espontánea, simétrica y sin dificultad. ¿Puede cambiar de posición, ponerse del lado izquierdo? Podemos ver que el paciente cambia de posición de forma coordinada sin requerir ayuda. La capacidad de adoptar y cambiar decúbitos de manera voluntaria indica integridad del sistema motor, adecuado control cervical, buen tono muscular. La imposibilidad para cambiar de decúbito puede observarse en lesiones motoras severas, estados de debilidad generalizado o compromiso neurológico grave. Posteriormente se procede a la evaluación de la marcha, uno de los pasos más importantes del examen neurológico, ya que integra múltiples sistemas como el motor, el sensitivo, el cerebroso, el vestibular y el cortical. Por favor, ¿puede caminar unos pasos que paciente, la marcha es estable, con pasos simétricos, adecuada coordinación entre extremidades superiores e inferiores, con base en sustentación normal y sin desviaciones. Una marcha normal indica integridad en el sistema motor y sensitivo, así como en el cerebelo. La presencia de una marcha lenta, con pasos cortos y disminuidos, y del balance de los brazos sugiere enfermedad de Parkinson, mientras que una marcha con base amplia y inestabilidad orienta a ataxia cereberosa. La marcha en stiff pitch sugiere neuropatía periférica, mientras que la marcha espástica con rigidez y arrastre del pie es característica de lesiones piramidales. Luego se incrementa la dificultad solicitando maniobras específicas. Ahora por favor camine sobre el escalón. Esta maniobra permite evaluar la fuerza de los músculos dorsiflexores del pie y la integridad de los nervios periféricos, especialmente del nervio peroné. El paciente realiza la maniobra sin dificultad, lo que indica fuerza conservada. Esta prueba evalúa la fuerza de los músculos flexores plantares, principalmente del tríceps sural y del nervio tibial. El paciente camina en puntillas sin alteraciones, lo que sugiere fuerza adecuada. Finalmente, se evalúa la marcha en tandem, que consiste en caminar colocando un pie delante del otro, siguiendo una línea recta. Ahora camine colocando un pie frente al otro, como si caminara en una sola línea. Esta prueba es especialmente sensible para detectar alteraciones cerebelosas y vestibulares. El paciente presenta una marcha en tandem conservado, sin desviaciones ni pérdida del equilibrio. En conjunto, la evaluación de las fascias, latitud, decúbitos y marcha muestra un paciente con expresión facial simétrica, postura adecuada, movilidad conservada y marcha normal, lo que sugiere un adecuado funcionamiento del sistema nervioso central y periférico, y permite continuar con la exploración neurológica específica. Después de evaluar las funciones mentales superiores, se procede a evaluar el trofismo muscular, el
cual corresponde al volumen y el estado nutricional de los músculos y aporta información importante sobre el estado neuromuscular del paciente. Esta evaluación se realiza antes de valorar la fuerza, el tono y los reflejos, ya que se pueden identificar alteraciones estructurales evidentes que orientan un resto del examen motor. La evaluación del trofismo muscular inicia con la inspección únicamente del paciente. El médico observará al paciente de manera global comparando ambos lados y de esa manera evidenciando principalmente cómo está estructurada su masa muscular. En este paciente se observa un trofismo muscular conservado. Los músculos presentan un volumen adecuado, contornos definidos y simetría bilateral. No se observan diferencias evidentes entre ambos lados, tampoco se observan signos de atrofia. La inspección permite detectar atrofias musculares localizadas que suelen indicar compromiso en la neurona motora inferior, neuropatías periféricas, lesiones radiculares o desuso prolongado de la musculatura. Después de la inspección general se procede con la palpación de los diferentes grupos musculares. El médico va a palpar de forma simétrica músculos como el deltoides, el bíceps, el tríceps, los músculos del antebrazo, los cuádriceps y las pantorrillas, evaluando consistencia, volumen y respuesta del contacto. Durante la palpación se comparan ambos lados de manera simultánea o sucesiva para identificar diferencias sutiles. Esto con mucho respeto e informando al paciente. A continuación voy a ver cómo está su composición muscular, por lo que voy a examinar algunos grupos musculares. Comenzamos, como ya se mencionó, con el deltoides, en donde se puede palpar una simetría bilateral. Vamos con los tríceps, los bíceps, músculos del antebrazo. Continuamos con los cuádriceps y finalmente las pantorrillas. En el caso del recto abdominal vemos que tiene una buena composición. Durante este paso el examinador presenta especialmente atención a las fasciculaciones que corresponden a contracciones visibles e involuntarias de grupos de fibras musculares. Las fasciculaciones son un signo de lesión de la neurona motora inferior y pueden observarse en enfermedades como esclerosis lateral, amiotrófica, en neuropatías periféricas o en lesiones radiculares. En este paciente la palpación y la inspección de los grupos musculares muestran un trofismo conservado, con masas musculares simétricas, con contornos definidos, su consistencia es normal y hay ausencia de atrofias y fasciculaciones visibles. Estos hallazgos sugieren integridad del sistema neuromuscular y permiten continuar con la evaluación del tono, la fuerza y los reflejos musculares correctamente. En los miembros superiores se evalúa primero el reflejo bicipital. El médico coloca el pulgar sobre el tendón del bíceps a nivel del pliegue del codo, con el antebrazo del paciente ligeramente flexionado y relajado. Con el martillo se percute sobre el pulgar del examinador, observando la contracción del bíceps y la flexión del antebrazo. Este reflejo explora principalmente las raíces C5 y C6. Una disminución o una ausencia del reflejo sugiere una lesión en la neurona motora inferior, como una radiculopatía cervical o una neuropatía periférica, mientras que una respuesta exagerada orienta a una lesión en la neurona motora superior. A continuación, se explora el reflejo tricipital. El brazo del paciente se coloca en ligera flexión, permitiendo que el antebrazo cuelgue de forma relajada. Se percute directamente el tendón del tríceps ubicado por encima del olecraneum. La respuesta normal es la extensión del antebrazo. Este reflejo va a evaluar principalmente las raíces C7 y C8. Las alteraciones siguen el mismo patrón interpretativo que el reflejo bicipital. Como reflejo complementario del miembro superior, se evalúa el reflejo del supinador largo o estilo radial.
el antebrazo del paciente se coloca en posición neutral y se percute el tendón del músculo braquiorradial a nivel del radio distal. La respuesta normal es una leve flexión del codo y una supinación del antebrazo. Este reflejo va a explorar principalmente C5 y C6 y este es útil para complementar la evaluación del plexo braquial. Posteriormente se continúa con los reflejos osteotendinosos del miembro inferior. Se inicia con el reflejo rotuliano o patelar. El paciente se sienta con las piernas colgando libremente, asegurándose de que los músculos estén relajados. Se percute el tendón rotuliano justo por debajo de la rótula. La respuesta normal es la extensión de la pierna. Este reflejo va a evaluar lo que es las raíces tanto L3 como L4. En el caso de que este reflejo sea difícil de obtener, se puede utilizar una maniobra llamada la Jędrzyk, que consiste en pedir al paciente que entrelace las manos y realice la tracción, facilitando así la respuesta refleja. La maniobra de Jędrzyk no es un reflejo en sí, sino es una técnica que va a facilitarla. Luego se evalúa el reflejo aquiliano con el paciente sentado o en decúbito. Se dorsiflexiona ligeramente el pie y se percute el tendón de Aquiles. La normal es la flexión plantar del pie. Estos reflejos van a explorar principalmente las raíces tanto S1 como S2. La ausencia de este reflejo puede indicar lo que es una neuropatía periférica, una radiculopatía lumbosacra o una lesión en el nervio tibial. Tras evaluar los reflejos profundos, se procede a la exploración de los reflejos superficiales o cutáneo-mucosos. Se inicia con el reflejo cutáneo plantar por su alto valor clínico utilizando un objeto romo. Se estimula el borde lateral de la planta del pie desde el talón hacia la base de los dedos. La respuesta normal en un adulto es la flexión plantar de los dedos. La extensión del ius acompañado con la apertura del abanico de los demás dedos van a constituir a un signo de Babinski positivo. Este suele ser indicativo de una lesión en la vía piramidal o en la neurona motora superior. En estos pacientes, la respuesta plantar es normal y no se evidencia una respuesta patológica ni sucedánea a Babinski, como el Oppenheim, el Schaufer o el Gordon, los cuales se exploran únicamente si la respuesta plantar no suele ser clara. Como reflejo superficial complementario, se evalúa el reflejo cutáneo abdominal. Con un estímulo suave, se roza la piel del abdomen en dirección hacia el ombligo, evaluando los cuadrantes superior e inferior. La respuesta normal consiste en la contracción de la musculatura abdominal con una desviación del ombligo hacia el estímulo. La abolición de este reflejo puede observar las lesiones tanto en la vía piramidal, lesiones medulares o después en cirugías abdominales. Finalmente se menciona la evaluación del clonus, el cual no se explora de rutina en pacientes sin sospecha de lesión piramidal. Para evaluarlo se realiza una dorsiflexión rápida y sostenida del pie o se desplaza la rótula hacia abajo. La presencia de las contracciones rítmicas repetidas constituyen lo que es el clonus positivo y es un indicativo de la lesión en la neurona motora superior. En estos pacientes no se evidenció este clonus positivo. Del tono muscular, el cual corresponde a la resistencia que ofrece el músculo al movimiento pasivo. Para ello, vamos a solicitar al paciente que se acueste, se relaje completamente y vamos a proceder a movilizar de forma pasiva los miembros superiores y los miembros inferiores. Bueno, le solicito que se relaje porque le voy a realizar una flexión en sus extremidades superiores e inferiores.
permite movimientos suaves. Una resistencia aumentada sugiere hipertonía, mientras que una resistencia disminuida nos indica hipotonía. Como parte de esta evaluación se va a realizar la prueba de Andre Thomas, donde vamos a flexionar pasivamente la cabeza hacia el tórax. En condiciones normales, las extremidades inferiores permanecen relajadas. La flexión involuntaria de caderas y rodillas sugiere hipertonía, de origen piramidal. A continuación, vamos a evaluar la motilidad activa voluntaria. Vamos a solicitarte que realices movimientos simples con tus extremidades, tanto superiores como inferiores. Vas a levantar los brazos, flexionarlos, extenderlos. Igualmente con tus piernas, vas a levantar las piernas, flexionarlas, estirarlas. Igual con tus pies. Se observa simetría, amplitud y facilidad de los movimientos. Seguidamente vamos a evaluar la fuerza muscular segmentaria. Vamos a pedirte que realices resistencia. Por favor, extiende tu codo. De la misma forma tu muñeca. Y lo vamos a hacer de ambos lados. Extiende el codo. Extiende la muñeca. Ahora en tus extremidades inferiores. Extiende la pierna. Extiende la otra pierna. Extiende tu pie. Extiende ese pie. Para complementar la evaluación de la fuerza se va a realizar pruebas de resistencia. En las pruebas de barrera superior vamos a solicitar al paciente que eleve ambos brazos. Eleve ambos brazos al frente con las palmas hacia arriba y los ojos cerrados. Como podemos observar, ninguno de los dos brazos desciende. En la prueba de Mingazzini superior, los brazos se mantienen elevados y flexionados a 90 grados. Como podemos observar, el paciente conserva la posición en la cual le solicitamos. En la prueba de barra inferior, el paciente va a flexionar ambas piernas. Mientras que en la prueba de Mingazzini le vamos a solicitar al paciente que se coloque en decúbito supino. Aquí va a flexionar igual sus piernas, ambas piernas, las va a separar un poco y va a mantener resistencia en un momento. Gracias. En este paciente el tono muscular, la motilidad y la fuerza se encuentran conservados, sin evidencia de déficit motor. Ahora vamos a continuar con la evaluación de la praxia y praxia, lo cual corresponde a la coordinación y sensibilidad. La praxia. Se continúa con la evaluación de la praxia, que corresponde a la capacidad del paciente para realizar movimientos aprendidos y con un propósito, en ausencia de lo que va a ser el déficit motor, sensitivo o de comprensión. La alteración de la praxia orienta a lesiones corticales, principalmente en el lóbulo parietal. Para evaluar la praxia transitiva, el médico, que en este caso sería mi persona, solicita al paciente que simule el uso de objetos cotidianos. Bueno, muéstrame, ¿cómo se cepillan los dientes? Ya, ahora hago una simulación de cómo se utiliza un martillo. Muy bien. El paciente realizó correctamente los movimientos, lo que indica que existe una conservación de la praxia transitiva. La dificultad para realizar estas acciones sugiere una praxia idiomotora o ideatoria. Luego se evalúa la praxia intransitiva, solicitando gestos simbólicos que no requieren objetos. Bueno, yo le voy a decir al paciente, salude con la mano. Ahora mande un beso. Ya. La ejecución adecuada confirma la praxia intransitiva conservada. Finalmente se evalúa la praxia imitativa.
El médico realiza un gesto simple y pide al paciente que lo imite, que en este caso voy a ser yo. Bueno, me va a observar y voy a imitar mi gesto. Puedo observar, el paciente imita correctamente los gestos. Es importante tener en cuenta que la incapacidad para realizar cualquier tipo de praxia se denomina apraxia total. A continuación vamos a evaluar lo que es la taxia, que depende principalmente del cerebelo y de las vías propioceptivas. Se inicia con la coordinación estática mediante la prueba de Rumber. El paciente se pone los pies juntos y los brazos al lado. Primero mantiene los ojos abiertos y luego cerrados. Bien, por favor, pare. Con los pies juntos y los brazos al lado. Va a mantener los ojos abiertos y después cerrados. Ya. Muy bien. Gracias. La estabilidad postural indica que el Rumber es negativo. La pérdida del equilibrio con ojos cerrados sugiere una alteración de la sensibilidad profunda. Entonces se va a realizar el Rumber sensibilizado. ¿En qué consiste? Consiste en colocar un pie delante del otro en una línea recta. Se evalúa nuevamente el equilibrio con ojos abiertos y cerrados. Ahora vamos a pedir al paciente que lo realice. Pare, por favor. Va a colocar un pie delante del otro en una línea recta. Mantenga los brazos abiertos. Primero abre los ojos y después cerrados. Explora la coordinación dinámica en la prueba dedo-dedo. El paciente toca alternativamente el dedo del examinador y el suyo propio. En las pruebas índice e índice, ambos extienden los índices y los aproximan hasta tocarse. Ahora lo vamos a realizar con el paciente. Extienda su dedo índice. Bien. Ahora haga la misma actividad con sus dedos índices. Ahora cerrando los ojos. Muy bien. Vamos. Ahora, en la prueba índice-nariz, el paciente lleva su dedo índice a la punta de la nariz de forma repetida. La presencia de temblor, de intención o dismetría orienta a una patología cerebelosa. Vamos a comprobar. Tocar su nariz con su dedo índice y va a tocar mi dedo. Ahora hágalo de manera repetitiva. Ahora con los ojos cerrados. Muy bien. Ahora, en la prueba talón-rodilla, el paciente desliza el talón de un pie sobre la rodilla contraria hacia la tibia. La ejecución fluida indica coordinación conservada. Con el talón del pie derecho va a posicionarlo en la rodilla y lo va a deslizar hacia su tibia de forma repetitiva. Una vez más. Gracias. Complementaria se realiza la prueba de las marionetas, solicitando movimientos alternantes rápidos de pronación y supinación de las manos. La dificultad para realizarlo se denomina dislia dococinesia y sugiere alteración cerebelosa. Ahora le vamos a pedir al paciente que lo realice. Va a realizar supinación y pronación con las manos. 1, 2, 3. Ahora lo va a realizar de manera alternante. Posteriormente se va a evaluar la sensibilidad superficial. Para la sensibilidad táctil se roza suavemente la piel con un algodón, comparando ambos lados del cuerpo y preguntando si el paciente percibe el estímulo. Ahora lo vamos a realizar con el paciente. Yo le voy a rozar la piel con el algodón en ambos brazos. Usted me tiene que decir si percibe el estímulo. Bien. Empezamos con el brazo derecho del paciente. Sí. Bien. Vamos con el brazo izquierdo. Sí. Muy bien. Para la sensibilidad de
térmica se evalúa utilizando objetos tanto fríos y tibios, solicitando al paciente que diferencie la temperatura. Vamos a comprobar. Por favor, cierre sus ojos. Extienda sus manos. Me va a decir si este objeto es frío o tibio. ¿Frío? Muy bien. Y ahora va a coger este objeto con ambas manos. Es decir, si es frío o tibio. Tibio. La sensibilidad dolorosa se explora mediante un estímulo punzante suave, preguntando si el paciente siente dolor, y lo vamos a comparar en ambos lados, es decir, en la mano derecha y en la mano izquierda. Vamos a revisarlo con el paciente. Va a extender sus manos y va a cerrar los ojos. Y me va a decir si siente dolor. Primero en esta mano. ¿Sí? Bien. Vamos con la mano izquierda. Me va a decir si siente dolor. Muy bien. La paragnosia se evalúa colocando objetos de diferente peso en la mano del paciente, con los ojos cerrados, para que el paciente los pueda comparar. Vamos a realizarlo con el paciente. Por favor, cierre los ojos, estire su mano. Le voy a colocar dos objetos y me va a decir cuál es liviano y cuál es pesado. Vamos con la mano derecha y con la mano izquierda. Después se observa utilizando un diapasón vibratorio. Usted me va a decir cuándo empiece y cuándo termina la vibración. Empezamos. 1, 2, 3. Inicio. Termino. Vamos con el otro lado. 1, 2, 3. Inicio. Termino. Otra vez. 1, 2, 3. Inicio. Termino. Última vez. 1, 2, 3. Inicio. Termino. Esto quiere decir que existe un buen reflejo vibratorio. La batiestesia o sentido de posición se evalúa movilizando pasivamente el brazo del paciente hacia arriba o hacia abajo, con los ojos cerrados, solicitando que indique la posición en la que se encuentra su brazo. Vamos a realizarlo con el paciente. Por favor, va a cerrar los ojos y estirar su brazo. Un brazo más. Bien. Ahora le voy a mover y usted me va a decir en qué posición se encuentra el brazo. Hacia arriba. Perfecto. Hacia abajo. Muy bien. La estereognosia se evalúa colocando un objeto familiar en la mano del paciente con los ojos cerrados y pidiéndolo que lo identifique. Ahora vamos a realizarlo con el paciente. Por favor, cierre los ojos y extienda una mano. Le voy a colocar un objeto y usted va a identificar qué objeto es. Es un esfero. Muy bien. Ya. En este paciente, la praxia, coordinación, sensibilidad superficial y profunda se encuentran conservadas, sin evidencias en alteraciones patológicas y neurológicas. Finalmente, vamos a evaluar la esfera meningia, la cual nos permite identificar signos de irritación meningia, generalmente asociados a procesos inflamatorios como meningitis, hemorragia subaracnoidea u otras afecciones que comprometen las meninges. Esta evaluación se realiza con el paciente en decúbito supino sobre una superficie firme. Vamos a evaluar lo que es la rigidez de nuca, solicitando al paciente que se relaje
mientras vamos a colocar una mano debajo de su cuello y vamos a flexionarlo hacia el tórax. El cuello se va a flexionar sin resistencia ni dolor, como pudimos observar. La presencia de resistencia involuntaria o dolor a la flexión indica rigidez de nuca. Es un signo sugestivo de irritación meningia. Posteriormente se evalúa el signo de Kerner con el paciente en decúbito supino. Vamos a flexionar tus piernas hacia 90 grados y luego extender tus rodillas. En un paciente normal, la extensión se realiza sin dificultad, como podemos observar. La aparición de dolor o resistencia que impide la extensión completa de la rodilla constituye un signo de Kerner positivo, indicativo de irritación meningia. A continuación se evalúa el signo de bronquitis. Con el paciente en decúbito supino vamos a flexionar tu cuello hacia el tórax. La respuesta normal es la ausencia de movimientos involuntarios. La flexión involuntaria de caderas y de rodillas sugiere que un signo de bronquitis positivo y sugiere un compromiso meningio. Paciente, la flexión del cuello es libre, sin resistencia ni dolor, y no se desencadenan respuestas anormales durante las maniobras de Kerner-Brunziski, lo que indica ausencia de signos de irritación meningia. Se procede finalmente con la evaluación de los pares craneales, la cual permite valorar la integridad funcional tanto del encéfalo, el tronco encefálico y los nervios periféricos craneales. La exploración se realiza de forma ordenada, comparativa y con técnicas clínicas estandarizadas. Iniciamos con el primer par craneal que corresponde al nervio olfatorio. En este caso se valorará la función olfatórica, la cual permite valorar la integridad del nervio olfatorio, el bulbo olfatorio y las estructuras basales del lóbulo frontal. Para su exploración se solicita al paciente que cierre los ojos con el fin de evitar la identificación visual del estímulo que se le dará y se pide que ocluya una fosa nasal. De esta manera igual se lo hace de forma bilateral. En este caso se pregunta al paciente si percibe el olor con la misma intensidad y se repite el procedimiento. Voy a evaluar su función olfatoria. Este es un punto igual muy importante en el examen neurológico. Lo que voy a necesitar primero es que cierre los ojos y luego que cierre, o sea, con su dedo, una fosa nasal. Ya, ahora va a percibir el olor, me va a decir una si logra identificar. Sí. ¿Qué es? Es esencia de vainilla. Ya, ahora va a cerrar la otra fosa nasal. Exacto. Sí, es lo mismo. Ok, ¿siente la intensidad del olor de igual manera en ambas fosas? Sí. Ok, de esta manera vemos que en condiciones normales el paciente reconoce el olor de forma adecuada y simétrica en ambas fosas nasales, como el caso. La disminución de la capacidad olfatoria se denomina hiposmia, mientras que su ausencia completa se denomina anosmia. Estas alteraciones pueden observarse en traumatismos cráneoencefálicos que lesionan las fibras olfatorias al atravesar la línea cribosa del etmoides, en tumores de la base frontal, en infecciones respiratorias altas o también incluso en enfermedades neurodegenerativas como lo son el Parkinson y el Alzheimer. En lesiones del lóbulo frontal basal también se puede reconocer estos signos. Vamos a continuar con el segundo par craneal que corresponde al nervio óptico. En este caso, la evaluación del nervio óptico permite valorar la vía visual desde la retina hacia la corteza occipital. Se inicia con la valoración de la agudeza visual, en donde se solicita al paciente que lea letras a una distancia prudente. Empezamos con la prueba de Snell. Muy bien. Me va a ayudar identificando la letra de la primera fila. ¿Cuál es? La E. La segunda fila. F y P. La tercera. T o Z. La cuarta. L, P, E, D. La quinta. P, E, C, F, D. La sexta. E, D, F, C, Z, P. La séptima. F, E, L, O, P, Z, D. La octava. D, E, F, P, O, T, E, C. Excelente.
Excelente. De esta manera se evaluó la visión lejana, que vemos que el paciente tiene 20/20, es decir, está correcto. Ahora procedemos a evaluar la visión cercana con la tabla de Jack. Esto se lo hace aproximadamente a 30 centímetros del paciente. Por favor, ¿me puede ayudar leyendo el primer párrafo? Able treated the restitution of the standards and prisoners which had been taken in the defeat of races. His generals in the early part of his reign attempted the reduction of Ethiopia and Arabia Felix. They marched near 1,000 miles to the south of the tropic, but the heat of the climate soon repelled the invaders and protect the warlike natives of those sequestered regions. Ok, ahora me va a ayudar leyendo el párrafo de acá. Reserved for Augustus to relinquish the ambitious design of subdividing the whole earth and to introduce a spirit of moderation into the public councils, inclined to peace by his temper and situation. Muy bien, hasta ahí está bien, muchas gracias. De esta manera también evaluamos la visión lejana y vemos justamente que tiene una muy buena visión, tanto lejana como cercana. Posteriormente se evalúa la campimetría o perimetría por confrontación. En este caso, el examinador y el paciente se colocan frente a frente a la misma altura, cubriendo cada uno el ojo opuesto. Se indica al paciente que mire fijamente hacia el ojo del examinador y que avise cuando percibe el movimiento de los dedos que se desplazan desde la periferia hasta el centro, en los diferentes cuadrantes visuales. En condiciones normales, el paciente detecta el estímulo de forma simétrica que el examinador. La pérdida de un hemicampo visual orienta a lesiones quiasmáticas o a retroquiasmáticas, mientras que los escotomas sugieren lesiones del nervio óptico, como la neuritis óptica. Voy a seguir evaluando su visión. Necesito que con su mano cubra su ojo derecho, de esta manera. Ya. Voy a mover mi dedo desde la parte externa hacia interna. Usted tiene que mirar fijamente mi ojo y me va a avisar cuando percibe el movimiento de mi dedo, ¿ok? Okay. Ahora lo haremos del lado contrario. Por favor, cubra su ojo. De esta manera vemos que el paciente se encuentra en condiciones normales. Finalmente se va a evaluar la visión de colores, solicitando al paciente que identifique colores básicos. La alteración en la percepción de los colores, especialmente rojo o verde, es característico de la neuritis óptica. Le voy a mostrar 3 diagramas con colores y en su centro tienen un número. Quiero que me ayude identificando los números y los colores que ve principalmente a su periferia en cada gráfico. Ok. Ya, este es el 5, el 8 y el 42. Ok, ¿qué colores puede ver a la periferia del 5? En la periferia se ve el rojo, anaranjado, amarillo, tal vez unos rosados. Y el número está compuesto por colores rectangulares verdes. Excelente. Aquí, en este caso. Todos los dispuestos en la periferia son de color verde que varían entre claros y oscuros. Y aquí el número 8 está compuesto por colores morados, violáceos y rosados. Ok, finalmente. Aquí la periferia está compuesta por colores grises y negros. Y el número 42, el 4 por colores rojos, rosados, anaranjados y el 2 por colores morados, rosados. En este caso el paciente identifica correctamente todos los colores. Finalmente se evaluará el fondo de ojo utilizando el oftalmoscopio, observando la papila, los vasos y la retina. El edema papilar sugiere una hipertensión intracraneal, mientras que la palidez papilar indica atrofia del nervio óptico secundario a un daño crónico.
Finalmente, para acabar de valorar su visión, voy a usar este instrumento que me va a permitir ver de mejor manera su ojo. Yo necesito que mire al frente y que permanezca quieto. ¿Ok? Ok. En este caso, el paciente en su ojo derecho no se observa ninguna patología. En el ojo izquierdo tampoco. Como siempre evaluamos bilateralmente, vemos que el paciente se encuentra en un estado normal. Continuando, y en este caso vamos a evaluar 3 nervios simultáneamente, que corresponden al tercero, cuarto y sexto, es decir, oculomotor, troclear y abducens. Estos nervios controlan los músculos extrínsecos del ojo y permiten la movilidad ocular coordinada. Se inspeccionan inicialmente las aperturas palpebrales, observando la presencia de ptosis, que puede indicar una lesión oculomotor. En este caso vemos que las aperturas palpebrales del paciente están simétricas de ambos lados y por esto descartamos ptosis. Posteriormente se solicita al paciente que siga la mirada del dedo del examinador sin mover la cabeza, mientras este realiza movimientos en todas las direcciones, formando o describiendo una H. Ok, en este caso necesito que mire al frente y siga los movimientos de mi dedo, pero no puede mover su cabeza para ningún lado, solo mire al frente, ¿ok? Muy bien. En este caso, vemos que los movimientos oculares son completos, correspondientes a condiciones normales. Son simétricos y además son coordinados. Las limitaciones del movimiento ocular, como la diplopía o la desviación de la mirada, orientan a lesiones específicas en esta zona. La dificultad para mover el ojo hacia abajo y adentro indican un compromiso del cuarto par craneal o nervio troclear, y la limitación de movimientos oculares son asociados a ptosis y midriasis, sugiriendo lesiones en el tercer par craneal o oculomotor. Ahora evaluaremos la porción intrínseca del tercer par craneal, la que está encargada de controlar la función parasimpática pupilar. Por esto se evalúa las pupilas observando su tamaño, forma y simetría. Posteriormente se explora el reflejo fotomotor directo y consensual, iluminando un ojo y observando contracción pupilar del ojo estimulado y también del ojo contralateral. En condiciones normales, ambas pupilas se contraen de forma simultánea. Bien. Necesito que mire al frente y usted va a captar la luz. No tiene que hacer nada, solo mirar al frente, ¿ok? Vamos a poner la mano justamente en la mitad para poder verificar cómo la contracción es simultánea y la luz desde la periferia hacia el centro. Vemos cómo inmediatamente la pupila se contrae y esto es bilateral. Podemos ver cómo hay la contracción bilateral gracias a la inervación parasimpática. Ahora en el lado contrario realizamos la misma técnica. Seguimos con el quinto par craneal, que corresponde al nervio trigémino. El nervio trigémino es el principal nervio sensitivo de la cara y también posee una función motora. En su porción sensitiva se evalúa la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa en las 3 ramas del nervio, que son la oftálmica, la maxilar y la mandibular, comparando ambos lados del rostro. La disminución o la ausencia de sensibilidad orientan a neuropatías trigeminales, lesiones de tronco encefálico o procesos compresivos.
Se va a evaluar el reflejo tocando suavemente estas porciones del rostro del paciente. Ahora aplicaré un estímulo en su rostro y me va a decir con qué intensidad la siente en ambos lados. Como dije, las principales ramas son la oftálmica, la maxilar y la mandibular, y es ahí justamente donde aplicaremos el estímulo. También se lo puede hacer de forma central a periférica por todo el rostro. En este caso, el paciente tiene una buena sensibilidad. Se evalúa el reflejo corneal tocando suavemente en la córnea. En este caso vamos a utilizar un cotonete y observando justamente el parpadeo bilateral que debe existir normalmente. La ausencia de este reflejo puede indicar lesiones tanto en el nervio trigémino vía aferente o en el nervio facial en su vía eferente, ¿ok? Listo. Se puede observar el cierre bilateral de ambos lados. En la porción motora de este nervio se palpan los músculos maceteros mientras el paciente aprieta los dientes, evaluando la fuerza y simetría. Además, se solicita al paciente que abra la boca y se observa si existe desviación mandibular. La desviación mandibular hacia un lado indica lesión del nervio trigémino del lado afectado. La afectación motora puede observarse en lesiones del núcleo motor del nervio trigémino o en neuropatías periféricas, ¿ok? Ahora necesito que por favor cierre la boca y apriete sus dientes, ¿ya? Apriete. Apriete. En este caso se puede evaluar la fuerza y también la simetría que hay en ambos lados. Ahora necesito que abra la boca. Ah, exacto. Vemos también que no existe una desviación mandibular. Ya puede cerrar. Seguimos con el séptimo par craneal que corresponde al nervio facial. Se evalúa la porción motora observando la simetría del rostro en reposo y durante los movimientos voluntarios. Esto es algo que ya se ha visto en todo el examen. Se solicita al paciente además que arrugue la frente, cierre los ojos con fuerza, sonría mostrando los dientes, que infle las mejillas y que silbe. Entonces procedemos a realizar esto. Yo le voy a dar una serie de órdenes y necesito que la siga a pie de letra. Ok, ahora va a cerrar los ojos con fuerza. Arrugue la frente. Sonría mostrando los dientes. Infle los cachetes. Silbe. Estas maniobras permiten valorar la musculatura de la expresión facial, la debilidad facial unilateral orientada a parálisis facial, si compromete toda la hemicara, sugiriendo una lesión periférica, como puede ser la parálisis de Bell, mientras que si respeta la frente se orienta más a una lesión central supranuclear. En este caso, vemos que el paciente se encuentra en condiciones normales y posteriormente se evalúa la porción sensitiva. Se explora evaluando el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua mediante sustancias dulces o saladas. La alteración del gusto puede observarse en lesiones del nervio facial antes de la salida de la cuerda del tímpano. Ahora evaluaré la sensación del gusto. Para esto necesito que cierre los ojos. Posteriormente le voy a dar algo para que lo pruebe. Debe identificar el sabor y qué es, ¿ok? Cierre los ojos. Saca la lengua. Más. Ya. Es dulce, de chocolate. Muy bien. El paciente identifica correctamente el sabor.
Continuamos con la evaluación del octavo par craneal, que corresponde al nervio vestibulococlear. Como su nombre lo dice, este tiene dos componentes, el vestibular y el coclear. Se inicia evaluando el componente coclear, es decir, la audición. Primero se observa si el paciente responde adecuadamente al lenguaje hablado, lo que permite una apreciación inicial de la audición. Al realizar todas las pruebas podemos ver que el paciente identifica correctamente los sonidos. Sin embargo, vamos a realizar otra prueba auditiva para saber que esto está bien de forma bilateral. Voy a aplicar el sonido y necesito que me diga si es del lado derecho, izquierdo, de los dos. No necesita hablar, solo debe alzar la mano en donde escuche el sonido. ¿Okay? El sonido en donde está presente. Ya, muy bien. Ahora. 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 Muy bien. Vemos que el paciente puede identificar correctamente los sonidos de manera bilateral. Posteriormente se realiza una evaluación más específica mediante las pruebas de Rhine y Weber, utilizando un diapasón. Se comienza con la prueba de Rhine, la cual compara la audición ósea con la audición aérea del sonido. Para realizar, el examinador hace vibrar el diapasón y coloca su base sobre la apófisis mastoides del paciente. Posterior a esto se pregunta al paciente cuándo deja de escuchar el sonido y se hace escuchar en el conducto auditivo. Se supone que el posterior a que se escuche el sonido en la apófisis mastoide, en el conducto auditivo también se debe escuchar. Esto corresponde a un RAIN positivo y es que el paciente está normal. Ahora voy a evaluar su función auditiva. Para esto voy a poner el diapasón atrás de su oreja y usted me va a informar cuando deja de escuchar el sonido. ¿Ok? ¿Escuchó el sonido? Sí. Tanto cuando le apliqué la presión atrás de la oreja como cuando lo puse al lado. Sí, okay. Muy bien. Ahora se evalúa del otro lado. Siempre la evaluación es bilateral. Okay. En este caso podemos ver que el signo de Rhine es positivo, ya que la audición tanto ósea como auditiva aérea está igual. Y posteriormente hacemos la prueba de Weiner. En este caso vamos a poner el diapasón en la línea media del cráneo. Por lo general se lo hace en la frente. Esto evalúa la lateralización del sonido. En este caso vamos también a hacer vibrar el diapasón y preguntar al paciente si las vibraciones o el sonido llega de manera uniforme en el lado derecho como izquierdo. Le pondré el diapasón en la frente y usted me va a decir si el sonido es igual en el lado derecho y en el lado izquierdo, por favor. ¿Sí? Sí. En este caso no vemos afección. Continuamos evaluando el componente vestibular del nervio vestibulococlear. Se observa en el paciente la presencia de nixtalmo inducido. También se puede observar el equilibrio y la estabilidad de la postura. En este caso vamos a evaluar nixtalmo. Ahora va a mirar el objeto que le muestro sin mover su rostro lateralmente. Lo hacemos del otro lado también. Ahora hacia arriba. Y ahora hacia abajo. Listo. También se observa el equilibrio y la estabilidad postural del paciente con la prueba de Romberg, en la que vamos a pedir que el paciente se pare, que ponga sus brazos hacia la parte lateral, primero con los ojos cerrados y luego con sus ojos abiertos. De esta manera evaluaremos el equilibrio. Ahora necesito que por favor se pare y ponga los brazos hacia los costados. Ponga los brazos hacia los costados y mira hacia atrás. Ahora cierre los ojos.
observar y a prueba. La pérdida del equilibrio al cerrar los ojos sugiere alteración en la sensibilidad profunda del sistema vestibular. Sin embargo, en este paciente, al aplicar las pruebas tanto de la audición, vemos que presenta una audición conservada. En las pruebas de Rhine es positivo bilateral y la prueba de Weber sin lateralización. Además, no se evidencian alteraciones en el equilibrio, lo que indica adecuadamente la función del nervio vestíbulo-coclear. Seguimos con el nervio glosofaringeo que corresponde al noveno paracranial. Este participa en la sensibilidad y el gusto del tercio posterior de la lengua, así como del reflejo faríngeo. Por esto es que para su evaluación se inspecciona inicialmente la orofaringe con una buena iluminación, observando la simetría de las amígdalas y de la pared faríngea. Se explora el reflejo faríngeo estimulando suavemente la pared posterior de la faringe con un bajalenguas o aplicador, observando la elevación del velo del paladar y la respuesta nauseosa. Ahora necesito que mire ligeramente hacia arriba y que abra su boca muy grande, diciendo Ok, primero vamos a inspeccionar, ¿no? Si hay simetría entre las amígdalas. Entonces, necesito que saque su lengua, por favor. Saque la lengua. Y ahora estimulamos. Exactamente así vemos que existe reflejo nauseoso. Por ende, el nervio está intacto. La disminución en el reflejo faríngeo o la disminución en el gusto en la parte posterior de la lengua puede sugerir lesiones del nervio glosofaríngeo, tumores en la base del cráneo o lesiones en el encéfalo o neuropatías. La afectación conjunta de los pares craneales 9, 10 y 11 puede observarse en el síndrome de Vernet. Continuamos con el nervio vago que corresponde al 10º paracraneal. En este caso, el nervio vago controla la motilidad del paladar, la fonación y la parte de la sensibilidad faríngea. Se evalúa solicitando al paciente que diga A de forma sostenida, observando la elevación simétrica del velo del paladar y la porción de la úvula. Posteriormente se evalúa la voz pidiendo al paciente que fone sonidos como E o I, valorando la presencia de disfonía o voz nasal. La desviación de la úvula hacia el lado sano indica una lesión en el nervio vago del lado afectado. La disfonía, la dificultad para deglutir y la alteración del reflejo faríngeo orientan a lesiones del nervio vago, frecuentemente en tumores, mayormente de cuello, lesiones del tronco del encéfalo o también sugiere daño quirúrgico. Para poder visualizar la ubicación de la úvula y que ésta no esté lateralizada, se solicita al paciente que diga la letra A y que saque la lengua. Por favor, necesito que abra su boca, saque la lengua y haga el sonido A. Podemos ver que la úvula está central, es decir, no hay un daño. Ahora necesito que diga y muy bien, vemos que no existe una afección en la fonación. Evaluamos ahora el 11º par craneal que corresponde al nervio accesorio o espinal. Este nervio se encuentra inervando al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Por ende, se pide al paciente que eleve los hombros contra resistencia del examinador, además de que mueva la cabeza hacia los lados para evaluar la fuerza y la simetría en los movimientos. Ahora necesito que eleve los hombros mientras yo hago fuerza. Usted no tiene que parar de elevar los hombros. ¿Ok? A ver, eleve los hombros. Baje. Una vez más. Baje. Muy bien, vemos que tanto la simetría como la fuerza están conservadas. Ahora va a mover su cabeza hacia el lado derecho. Ahora sí, el lado izquierdo. Ahora lo mismo, sin embargo, voy a aplicar resistencia, ¿ok? Vuelvo a la parte
Mira hacia el frente. Mueva hacia el lado derecho. Al frente. Mueva hacia el lado izquierdo. Muy bien. Vemos como el paciente, a pesar de la resistencia, mantiene su fuerza y tono muscular. Dada en la rotación de la cabeza o en la elevación de los hombros, indica una lesión del nervio espinal, que puede deberse a traumatismos cervicales o a cirugías del cuello o lesiones en la base del cráneo. Finalmente, evaluamos al 12º par craneal, que corresponde al nervio hipogloso, el cual controla los movimientos de la lengua. Esto se evalúa solicitando al paciente que saque su lengua. Inmediatamente se observa su simetría, la forma y la presencia de fasciculaciones. Posteriormente, se le pide que mueva la lengua hacia ambos lados y el examinador va a ejercer presión sobre una mejilla. Se pide al paciente que ejerza fuerza con su lengua hacia esa mejilla en donde se está aplicando la presión. Ahora necesito que por favor saque su lengua. Se puede observar cómo la lengua está asimétrica, no existen fasciculaciones y no se está orientando a ningún lado. Gracias. Ahora va a mover la lengua hacia un lado y hacia otro. Sacando. Muy bien. Ahora yo voy a ejercer presión sobre una mejilla y usted tiene que con su lengua ejercer fuerza también. ¿Ok? Muy bien, gracias. Listo. La desviación de la lengua hacia un lado indica una lesión en el nervio hipogloso del mismo lado. La atrofia y las fasciculaciones sugieren una lesión de la neurona motora inferior, como en enfermedades del tronco encefálico o neuropatías. El examen neurológico permite evaluar de forma integral la función del sistema nervioso y localizar posibles lesiones a partir de la clínica que presente el paciente. Cada maniobra realizada tiene un fundamento anatómico y funcional que orienta el diagnóstico antes de cualquier estudio complementario.